sobre la historia del corno en nuestro país. La dinámica que manejaremos esta semana va a ser un poco diferente, va a ser un poco más conversatorio y no tanto entrevista con preguntas y eso. Entonces, pues hoy Luis nos va a estar comentando un poco, nos va a contextualizar sobre la historia del corno en Colombia, cómo llegó, fechas más o menos qué pasaba en cada una de las ciudades, ahí la información que él tenga. Y durante la semana vamos a tener una serie de invitados de Antioquia, de Cundinamarca, de Tolima, que nos van a ir comentando qué era lo que estaba pasando en esas épocas en el corno, cómo ellos aprendieron y de qué manera pasamos más o menos de los años 60, 70 en el corno a lo que estamos viviendo ahora. Pues Luis hoy nos va a estar comentando un poco, si tienen preguntas, cualquier cosa, pues las pueden ir formulando y así pues lo vamos a hacer más conversado y no tan cuestionario. Académico, sí, Exactamente. por Entonces, favor. pues Lucho, muchísimas gracias por toda tu información. Realmente esto es algo que nos interesa muchísimos y no, infelizmente no tenemos acceso a esa información. Entonces, pues qué bacano que nos estés compartiendo todo esto, toda tu investigación. Yo creo que es un trabajo de bastante tiempo, ¿no? Sí, un poquito. Pues de verdad, primero que todo, muchas gracias a todos. Muchas gracias pues a la invitación. Me volvieron a hacer estudiar esto, que lo llevaba ahí guardadito. Y volver a estudiar es muy bacano porque encuentro cosas nuevas, hay cosas que se me han olvidado y entonces vuelvo a buscar en los libros y los encuentro. Entonces para mí es muy bacano. La verdad es que me apasiona demasiado. Pero antes de hablar como tal del corno de Colombia, yo creería que, y lo que le decía a ustedes, yo creería que es muy importante que de alguna forma entendamos qué es el corno y por qué lo llamamos corno o trompa y en realidad de dónde sale esta vaina, que pues todos nos han dicho que salen de los cuernos de los animales, pero pues yo creería que muchos tenemos datos muy poquitos, que en realidad esta historia es larga, muy larga. Entonces, si quieren, podemos empezar por ahí. Claro, perfecto. Y más o menos les voy explicando y si tienen alguna pregunta, pues me la hacen. Si la puedo responder, genial. Y si no la puedo responder, les aseguro que la estudiaré y buscaré de qué forma responderla porque no me gusta quedarme así. Entonces, Claro. empezamos por esa parte y les compartiré la pantalla que ya aprendí, que es así, y uno hace esto y ya luego voy acá y ya estamos ahí, ¿cierto? Sí, Listo, todos leemos, ¿cierto? Contextualización histórica y el con. perfecto. ¿Sí? Ujú. Bueno, antes de este primer instrumento, pues lo primero que debo decirles es que el origen del corno pues lo encontramos en los cuernos de los animales, como hablábamos ahorita, pero los cuernos de los animales que se utilizaban en ese entonces eran la cabra, la gacela, el antílope, el carnero, ¿sí? No era ni el toro ni la vaca, porque eran animales consagrados, eran animales que se decían que eran sagrados para la religión. Entonces, por lo tanto, estos animales no estaban ahí. ¿Me están viendo a mí o están viendo la imagen? La imagen, la imagen. Ah, ok. Entonces, el primero que encontramos sería el chofar. Este es el más común de todos, el más antiguo en realidad, ¿sí? El chofar, que su nombre traduce en la lengua hebrea cuerno, ¿sí? Es el más nombrado en la Biblia y hace parte importante de la religión judía, al punto de ser un símbolo. Se utiliza para la adoración a Dios. Existen cuatro formas de ser tocado. La primera, que es la que ustedes ven ahí, que dice tequia, ¿sí? Es un sonido largo y claro, el que debe reproducirse, y lo que hace es reconocer a Dios como rey. El segundo, que es tequia gedolá, que es una nota aguda y larga, y es cuando Dios llama a su gente para venir hacia él. El Tequia Gedolá es básicamente cuando ustedes, si son católicos o si no alguna vez han escuchado sobre esto, cuando Moisés abre el mar en dos y llama a toda la gente para poder que lo sigan y transitar y huir un poco de todo lo que estaba pasando en ese momento, el llamado que él hace es ese, Tequia Gedolá. Luego está el Chevarín, que es tres sonidos suaves y cortos, perdón, tres sonidos suaves y en el registro medio, y el significado es doblegado frente a Dios. Y el terua son nueve sonidos cortos y rápidos y significa piedad de Dios.
Los sonidos largos son usados para confundir a Satanás y los sonidos cortos recuerdan los suspiros del pueblo. ¿Todos vamos hasta ahí bien? ¿Claro? Perfecto. Ok. Quien toca el instrumento se llama toquea, que es el explosionador, así lo llaman, o intérprete del instrumento. El que debe tocar ese instrumento debe ser un estudioso del Torah, que si todos saben es el fundamento del judaísmo, y además un temeroso de Dios. Luego seguimos con el siguiente instrumento, que es con base al mismo shofar, que es la versión europea del shofar, que se llama el olifán. El olifán, su mayor característica era que era la decoración la mayor característica de este instrumento era la decoración, además de ser reservado para los nobles y los caballeros. Entre más decoraciones tenía, era mejor visto por los demás. Era hecho de marfil, del marfil del colmillo de los elefantes, por lo tanto había que traerlo desde Asia y África. Esta es una imagen de uno de esos, pero hay unos con unos grabados súper bonitos y entre más dinero o entre más nobleza y todo este tipo de cosas tenía el intérprete de ese instrumento, pues era visto, la verdad, lo mejor. O sea, era puesto como en la alta alcurnia de la época. Luego seguimos con el lur. Existen dos tipos de lur, el lur de madera y el lur metálico, pero ninguno de los dos en realidad tienen relación, porque son de épocas diferentes. El primero, que es el que ustedes ven ahí, es de la Edad Media, es hecho por el pueblo escandinavo y es utilizado para la guerra. Los dos fines que se utilizaban en medio de la guerra era para llamar a la tropa y el otro era para asustar al enemigo. Su tamaño era básicamente de 1 metro y podría ser confundido con la trompa alpina y con el bosiun romano. ¿Todos vamos claros hasta ahí o alguna pregunta? Claro, Lucho. Claro, seguimos entonces. Sigue el lur metálico. El lur metálico, que es el que ven ahí, este es más o menos como un antecesor propio del corno, por lo que ya es hecho de metal. Fabricado en bronce, en la edad del bronce, si no recordamos o si quieren recordar un poco, la edad del bronce es la que data de 1700 a 800 antes de Cristo. Es hecho de cobre y estaño, por eso se le llama bronce, y es más fuerte que el cobre. Se encontró en parejas en pantanos de Dinamarca y su longitud era entre 2 y 3 metros. Tenía forma de S. En YouTube, si quieren ver, hay alguien tocando este instrumento en unos videos. Lo que pasa es que por este lado era muy complicado ponerle la imagen de YouTube, el sonido y todo esto, entonces por eso solamente lo coloqué así. Pero si alguno quiere pronto ver cómo sonaba, cómo era la vaina con este, ahí ven un poquito del sonido de este instrumento. Luego seguimos con el cornú. El cornú es propio del ejército romano, ayudaba a comunicar las órdenes de batalla o estrategias. Su tamaño era de 3 metros y el cual era interpretado por el cornicén, quien era el intérprete de ese instrumento, así se llamaba, y tenía forma de G. Este intérprete de ese instrumento, el cornicén, se hacía al lado del director de la batalla y todo lo que él quería hacer para la tropa, la estrategia que se iba a tomar para la guerra, era codificado con este instrumento. ¿Sí? Básicamente estos son los instrumentos que se utilizaron para la guerra o para el llamado de las personas. Luego vamos a ir con los instrumentos ancestros del corno que se utilizaron pero para la comunicación. ¿Todos vamos claros hasta ahí? Perfecto. ¿Sí? ¿Alguna Ujú. pregunta? No veo si hay alguna pregunta entonces. Yo de pronto, pues no sé si vos sabes al respecto sobre la afinación, los dos estos romanos, yo los he escuchado un par de grabaciones en YouTube con una afinación bastante extraña, pues no tenía como unos sonidos muy centrados. Eh, el shofar es un instrumento que da una afinación bastante centrada en general y los instrumentos, los cuernos son instrumentos que sonaban más o menos afinado comparado con lo que hacemos ahora. ¿No intentaban ellos o no sabes si tenían alguna forma o pensamiento de afinación los instrumentos que ya creaban los romanos?
O sea, básicamente nunca se hablaba como de afinación como tal. O sea, se hablaba de mantener un sonido y repetirlo muchas veces porque el instrumento como tal no daba la posibilidad de hacer saltos. Los únicos que empezaban a dar los saltos era el bución rumano, ¿sí? Y el anterior. Puedo ir al anterior, el cornú, Ujú. ¿sí? Básicamente estos por su tamaño podían dar hasta dos sonidos dependiendo de la fuerza del soplo, porque pues no había técnica como tal, pero no podrían hacer más que eso. Entonces las codificaciones se daba así como lo del chofar, sonidos largos, cortos, agudos, graves y ya, no podían hacer más. Y lo que buscaban era que fuera un sonido agradable. En ningún momento se buscaba una afinación o un sonido como tal. Aunque se dice que como lo que ellos buscaban era reflejar el sonido de la naturaleza, alguna vez investigando decía que el sonido de la naturaleza estaba en re o algo así, y que el sonido que se debe emitir es un re. Por eso es que los cornos naturales o de casa siempre están afinados en re, básicamente, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Pero es Vale, más o menos como eso la respuesta ante lo de la afinación como tal de esos instrumentos. vale. Sí. Espérame un segundo, Luis. Que nos pregunta, nos dice Camilo Reina que si preguntamos ahora al final para todos, si tienen dudas, pueden ir abriendo sus micrófonos y preguntar si de pronto tienen algún tipo de información. La idea es que esto sea más como conversatorio Por y que nos favor. complementemos todos. Entonces, si alguien tiene más información o quisiera comentar algo, pues puede abrir sus micrófonos libremente y nos comenta lo que le apetezca. Yo te quería comentar, Luis, sobre el shofar, no sé si lo sabías y para todos, como dato Ujú. curioso. Sí. Leonard Bernstein, a nosotros, Walter lo sabe, nosotros hace unos años tuvimos una actividad con la hija de Leonard Bernstein en la que nos explicaba un poco de la obra de él. Él era Ujú. judío y el principio de West Side Story, el principio de toda la pieza, es como un homenaje o como rememorando el sonido del shofar. Las Ah, notas que daban el shofar, las notas porque en esa época lo pudimos tocar, ujú. el shofar daba estas notas. Exacto. Entonces, el principio de West Side Story, el principio de Ujú. West Side Story. Entonces, Exacto, sí, señor. ese es como un homenaje de Leonard Bernstein a su herencia judía. Sí, ese instrumento es bien bonito. No sabía esa parte. Ese instrumento es bonito. El año Mm. pasado estuvo acá, por la parte de, pues, por acá por cerquita, en Pereira, una vaina, dice que el pesebre más grande del mundo, una cosa así, y tenían chofar, que eran hechos por ellos, y pues claro, pues no me iba a quedar con la ganas de ir a tocarlo, y Mm. me dejaron tocar esa vaina y suena bien bacán, bien No, chévere. nosotros en ese concierto tuvimos la oportunidad, un compañero de la orquesta tocó el instrumento, y la afinación, por eso te digo, la afinación era bastante estable y creo que lo habían sacado de algún templo allá cuando estábamos en Venezuela, en Caracas. Y pues Sí, daba exactamente esas mismas notas, que es el inicio de West Side Story. sí, es el tamaño como tal, es por el tamaño del animal que se utilizaba. Ujú. Bueno, seguimos entonces. ¿Alguna otra pregunta? Por mi lado, no. Bueno, corno alpino. Ya estamos hablando del instrumento con fines comunicativos. Entonces, el corno alpino o corno de los Alpes es un instrumento con fines comunicativos, como les había dicho, su tamaño podría estar entre 1.5 y 3 metros de largo, además de ser utilizado con fines comunicativos, también era utilizado con fines recreativos, donde interpretaba canciones populares. En un grupo de 3 o 4 instrumentistas, quienes lo interpretaban eran los ganaderos. Básicamente ellos se juntaban y lo que trataban de hacer era tratar de entretenerse porque pues no había nada más que hacer. Y lo otro que hacían era de una montaña a otra tratar de hacer sonidos para comunicarse de que están bien o de que necesitan alguna otra cosa o de que hay alguna vaina para cambiar o leche o queso si ya habían producido y todo este tipo de cosas. De igual forma también no solamente son rectos como el que vemos ahí, sino ustedes han visto alguna vez Arcadi tiene uno todo enroscado que parece una serpiente y bueno, todo depende de cómo quieran hacerlo, pero eso es al libre albedrío, como lo quieran. ¿Ok? ¿Preguntas? Nada. Seguimos entonces con el Dinerhorn. Este instrumento que es acá es propio para las mujeres. Es muy utilizado en Canadá. Mide 65 centímetros y era para avisar a los esposos que la comida estaba lista. Esto es algo muy común en este país. Los manes se iban
a trabajar la tierra y era un poco lejano y por lo tanto pues utilizan este instrumento para poder comunicarles que ya podían devolverse a comer. Este es un cuadro muy importante que si alguno ha viajado, que seguramente todos, en Nueva York, en el museo, está la pintura y hay muchas pinturas alusivas a esto, a este instrumento. Luego seguimos con el corno natural. Entonces ya hablamos de dos instrumentos que servían para la comunicación, aunque también falta uno chiquitico que era el corno de postillón, pero este es mucho más adelante, que es el que utilizaban los carteros en Alemania, ¿sí? Y bueno, pues hay varios así que utilizaban con fines comunicativos. ¿Preguntas? Nada. Ok, entonces vamos con el corno de caza, que es el que ustedes ven ahí. Lo importante del corno o de este instrumento era que ya tenía su forma natural. Además de ser utilizado con fines musicales, ya aquí ya lo vamos a utilizar para otra cosa. Eh, Su forma ya era la propia que se había abordado y fue ilustrado por un filósofo, matemático y teórico musical llamado Marin Mersenne. En este vamos a ver la ilustración que hizo Marin Mersenne, en la cual se basaron los talleres de París, Rauch y Chrétien. Como ustedes ven acá, yo no sé si ustedes alcanzan a ver mi flechita. ¿Sí la ven? Sí, sí, bien. Ok, este era el dibujo, perdón, este era el dibujo como tal del cual se basó Marin Mersenne. ¿Sí? En este, que ustedes ven que es como un caracolcito, y en este, que tiene una cuerdita para ser cargado, que era básicamente el primer corno de caza. Todo esto ya estaba hecho en cobre. ¿Sí? Lo que hizo Marin Mersenne fue quitarle la cuerdita y darle una rosca para tratar de asomarse más al corno. Esta vuelta les causó en su época, estamos hablando de 1600 y algo, ¿sí? Les causó demasiada curiosidad para la época y entonces lo que trataron de hacer fue copiar esta vuelta y los talleres de construcción de instrumentos Rouge y Chrétien se basaron en eso y por eso tomaron la forma del cuerno como lo vemos normalmente, como lo vemos acá. Existían dos tipos de cuernos. Uno que era a la Dampier, que es el que está acá, el que ustedes grandes que ven acá. Quien era un intérprete era Marc-Antoine Dampier. Este señor fue el que hizo construir este instrumento. Este diámetro de acá es más o menos de 50 centímetros o un poco más, ¿sí? Y este Ujú. instrumento estaba afinado en do. Básicamente estos instrumentos los buscaban afinar en do. Luego, él pidió no, eh, en una charla con este señor que se llama Charles Brand, le pide que haga un modelo diferente. Y el modelo diferente fue que le hizo dos vueltas. Si ustedes alcanzan a ver, este tubo es de una sola cosita, un solo tubito, y aquí ya tiene dos tubitos. Este ya está afinado en re. Y aquí es donde empieza a cambiar todo. Igualmente, le quita los 50 centímetros que tenía acá y aquí coloca 45 centímetros de ángulo. O de diámetro, perdón. Entonces, Estamos, Luis, todos estos diseños se daban en Francia, sí, por eso es que le llamamos corno francés, porque todo esto nació en Francia. pero pues es que hay algo que me llama la atención. En la música francesa, nosotros no tenemos Ajá. demasiada herencia de la música de cacería. En Alemania hay todavía mucha tradición sobre cuartetos de cornos con coros masculinos, todo exaltando hacia la música de cacería. En Francia yo casi no he encontrado música, literatura que exalte la cacería. ¿Tú has encontrado algo aparte de la Rendezvous de Chess de Rossini? La Todo. literatura de ellos Ah, no la no, he pero encontrado. usted habla como de compositores nuevos o de Pues, compositores un poco más, sí, ujú, no correcto. nuevos, sí, pero un poco más para con respecto a la música. No, la verdad es que no le he buscado de esa forma, pero en la cacería como tal y todo esto nació en Francia. Y ahí es donde en realidad se dio como tal el instrumento, porque lo que pasó fue que
el conde, esto es más adelante, el conde Bonesport en un viaje a Versalles se enamora de este instrumento que le parece demasiado llamativo, aparte de que le parecía que era de élite. Entonces ahí es donde él manda a sus dos mejores cazadores a que aprendan a interpretar este instrumento, y ya es donde el corno en realidad sale totalmente de Francia, se va a Alemania y ahí es donde se crea como la gran corriente como tal. ¿Sí? Pero esto, el principio de esto se da en Francia. Ok, Y de hecho, los grandes talleres Roche y Chrétien son franceses. Y de hecho, la mejor forma de conseguir, alguna vez hablando con un francés, ellos, dentro de sus pensamientos acerca de lo antiguo, siempre tienen la relación del corno, como tal, el corno de la cacería. vale, entiendo. Gracias, Luis. Dani, lo que pasa es que, perdón, que me meta. No, no, Claro. para eso Lo que es. pasa es que va en paralelo en la evolución o sea, yo sé a lo que tú te refieres que es que Alemania tiene hasta festivales de caza donde pues mete muchos tipos de corno. Lo que pasa es que en el mismo paralelo, después cuando dice Luis que se extiende a Alemania, ahí lo empiezan a desarrollar de otra forma. Pero Sí, realmente, sí, o sea, es como en la misma época, ¿sabes? No es como que se evolucionó, lo construyeron acá y lo pasaron para allá, sino que en la misma época se estaba dando en Alemania y en Francia. se copiaban, se trataban de Y, copiar las cosas que venían, y sí, este corno que está aquí en pues, la foto más moderna, tú sabes que Alexander hace de estos cornos. Yo sí, sí, una sí. vez cuando fui a probar, pues cuando estaba buscando corno, cuando estaba allá, probé muchos de estos cornos, ¿sabes? Y suenan súper bien. Sí, 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 es que son súper chéveres. El huevo, si está por ahí, él tiene un corno de casa que le han regalado. Lo tiene así. Y de hecho, el modelo que él tiene el huevo es un Dauphin o un modelo de delfín. Y está Una, afinado en re. una pregunta, maestro, y digamos, ¿hay algo de, o sea, todo eso que ellos hacían, hay algo escrito, o sea, como música escrita Sí, 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 sí. o Hay fanfarrias compositores así como de escritas. la época? Hay fanfarrias escritas como tal. De hecho, vea, si ustedes quieren saber quién es el mayor intérprete del instrumento, lo encuentran acá. Mar Antonio de Ampère. Este tipo era el tipo en el corno de cacería de la época. De hecho, él fue el que evolucionó como tal, porque él ya podía hacer fanfarrias con diferentes voces. Y ahí era donde él conseguía a otro cornista para que le hiciera la segunda voz. Por eso es que son fanfarrias normalmente están escritas a dos voces. Pero este tipo es el tipo. Mejor dicho, el papá antes de Anton Joseph Campbell es este señor, Marc Anthony Dampier. Perfecto, Luis, muchas gracias. ¿Ok? ¿Seguimos? Sí, ¿Estamos claros? Listo. Todo esto del corno de cacería nos da al corno natural. El corno natural, como ustedes ven ahí, es este que está aquí. La primera vez utilizado dentro de la orquesta fue con fines de entretenimiento y datan del año de 1633 en una obra de Michelangelo Rossi en donde lo que se interpretaban era fanfarrias de cacería. No hay certeza si el corno que se utilizaba era doblado o de la forma del cuerno. Sí, o la forma, no sabemos si era el modelo de Dampier y el otro. La idea era que se utilizaba con fines de cacería. De hecho, no tenía un papel como tal en la obra que se estaba interpretando, sino que lo único que era que en el descanso de la obra de teatro tocaban fanfarrias de cacería para entretener a la gente y no se fuera. Era básicamente como eso. Esto fue en el año de 1633. No podemos dejar de hablar de la trompa natural sin hablar del gran intérprete Anton Joseph Campbell. Este señor, quien fue el que desarrolló la técnica de la mano, aunque antes de este señor hubo otro que también desarrolló la técnica de la mano, fue como básicamente el que dio el principio de todo, pero quien hizo como tal la técnica para ser ejecutada y para enseñarla fue este señor, Anton Joseph Campbell. Hay que hablar de algo también importantísimo, su gran alumno, Jean-Vaclav Stich, o como lo conocemos todos, Giovanni Punto. Aquí hay una anécdota que es bastante importante, que yo no sé si todos sabían que Jean-Vaclav Stich es Giovanni Punto. ¿Todos sabían o no? no tenía ni idea. Bueno, pues Giovanni Punto es Jean-Vaclav Stich. Vean, les voy a contar una anécdota que hay en un librito que me ha conseguido.
Jean-Baptiste Stich era un cornista o el primer cornista bohemio, ¿sí? Estamos hablando de Alemania por allá, ¿sí? Este man trabajaba en una corte que, si no me acuerdo bien, era una corte carnudísima de un rey súper carnudo. Pero el rey pedía de que todos sus músicos pues le fueran demasiado, ¿cómo le digo yo? Demasiado benevolentes con él. O sea, tenían que agacharse y toda la vaina. Pues Jean-Baptiste Stich no era esta persona, no le gustaba agacharse ante él, y aparte de eso le contestaba y decía un resto de cosas pues que no iban al caso, pero el tipo no era la persona que quería su rey tener como músico. La cosa fue que en una de esas disputas, este man se le enfrentó y el rey se puso bravo, al punto de que quería de que le cortaran el labio a Jean-Baptiste Stich. Pues Jean-Baptiste Stich, en una noche le dijeron los guardias: hermano, usted le van a cortar el labio, lárguese de acá porque si no lo van a volver es miércoles. El tipo se voló y pues lo más cercano que donde pudo llegar fue a Italia, y entonces de alguna forma, para ocultarse, cambió su nombre a Giovanni Punto. Esa es la relación de por qué Jean-Baptiste Stich es Giovanni Punto, y en realidad por eso es que encontramos dos nombres, y ya luego cuando leemos la historia nos damos cuenta que es este señor. Pues, A mí me ¿Alguna? gustaría decir alguna cosita. ¿Cómo? Me gustaría decir algo porque yo sé que vas a avanzar en el coro natural, pero Sí, es bueno saber que antes tú pones aquí trompa natural y la técnica de la mano, pero no siempre el coro natural fue cromático, que le llamaron después, ¿cierto? O sí, sea, sí, sí. primero no se utilizaba la técnica de la mano, Uh -huh. simplemente era un instrumento, pues como lo llamamos nosotros, trompa natural, que generaba la serie de armónicos de acuerdo a la tubería pues que tuviera la tonalidad. Entonces, por eso, incluso en muchas sinfonías del clasicismo y en el barroco, por ejemplo, se utilizaba mucho solamente con los armónicos naturalmente que producía el instrumento sin la utilización de la mano. Hasta Ajá. que empezaron a evolucionar con pues, la música también, con la evolución de la música, empezaron a mirar que con la técnica de la mano se podía volver cromático, porque les hacía falta, como digamos que el violín ya estaba demasiado desarrollado, Uh -huh. y por esto fue que volvieron el corno natural, por eso se llama, a veces dicen corno natural y corno Y natural corno. cromático, Uh -huh. ¿cierto? Sí, en algunas partituras de la época aparecen así. Luis, Maestro, una pregunta. sí, claro. ¿Vos sabés si Giovanni Punto tiene algún libro o alguna, Libros de como técnica. algún, sí, exacto, o Sí, que, sí, sí, que sí. explique su técnica de la mano y sobre todo de articulación? Existe, claro, claro que existe. Yo no sé si en IMSLP está, pero él tiene un libro de Pero un técnica. libro como algún tratado de articulación, porque por ejemplo, de Starks tenemos Ah, el tratado de cómo interpretar en la flauta el clasicismo, pero no no, tenemos un cómo interpretar el corno en el clasicismo. esa parte sí no la sé. O sea, sé que él sí tiene un método de estudio, pero no como tal hacia eso. Sí, Vale. no sabría, habría que investigar. De hecho, Jean-Baptiste Stich no era un corno agudo, ya en esta época se hablaban de cornos agudos y cornos graves, ¿sí? Y Jean-Baptiste Stich era un corno grave, que tenía el registro agudo. Por eso es que el tipo, pues era el tipo, la verdad. Por eso es que a él, la sonata de Beethoven, que fue escrita para él, tiene el registro grave tan pronunciado. De hecho, el concierto número 2 de Haydn, fue escrito también para él, también tiene esa parte del registro. No era Ok. para los otros, con las otras circunstancias. Entonces, está de dos cornistas, pues de dos cornistas, el cornista alto o el cornista agudo. El cornista agudo es el corno que parte del do central, ¿sí? Hacia el do agudo, ¿sí? 2 octavas arriba. ¿Estamos todos claros? Está hablando de Ujú. sonido de corno. Y el cornista grave va desde el sol más grave hasta el sol agudo. Esta era más o menos. Lo que pasa es que ya luego con la evolución del instrumento podían llegar un poco más graves, pero básicamente era el registro que se utilizaba. Vale. ¿Quedamos claros? Otra cosa acerca de lo que decía el maestro Gabriel de Anto Joseph Campbell,
el descubrimiento de la técnica de la mano fue basado en lo que en el principio de los oboístas. Los oboístas tapan la campana en esa época, yo no sé si aún lo hacen, para tener unas notas más graves. Con base a eso, este señor empezó a experimentar colocándole un trapo y luego su mano para ir descubriendo los sonidos, y ahí se dio cuenta que con el movimiento de su mano dentro de la campana podía hacer esto. Este señor también hizo una reforma a este instrumento, es que estas campanas, dependiendo de si usted es intérprete de orquesta o intérprete solista, tiene un tamaño, ¿sí? De hecho, hay como dos corrientes, la bohemia, que es una campana más pequeña, y la de orquesta, que es diferente, que no recuerdo en este momento cómo es que se llama. Y es básicamente para lo que dice el maestro. Si es de orquesta, pues este instrumentista no tenía que hacer las notas tapadas, sino que eso era solamente para los solistas. Y si es para tocar de solista, entonces tenía que tener una campana más pequeña para poder hacer eso. Por eso es que cuando nosotros tratamos de hacer corno natural en nuestros cornos normales, pues encontramos con la dificultad de que las notas tapadas vengan con buche. ¿Está claro? Así como había diferenciación entre el corno de orquesta y el de solista por el tamaño de la campana, ¿había algún tipo de diferenciación para el cornista que hacía corno agudo y el que hacía corno grave? O sea, ¿algún tipo de ayuda en cuanto a la boquilla o el tamaño? No. Primero estos instrumentos tenían la boquilla impregnada en el tudel, ¿sí? Eso era importante, era una parte importante. Pero estamos hablando en el corno de casa, en el corno que estaba en do y el corno que estaba en re. El de Dampier y el de Charles Lebrun. Ya luego, pues la boquilla se fue removible y lo primero que se cambiaba eran los tonillos. Los tonillos son estos, los tudeles. Lo que pasa es que también le llamamos tonillos a otro cambio, pero este que ustedes ven acá, básicamente estos son tudeles removibles o tonillos. Este fue lo primero que hacían. Pero si ustedes se dan cuenta y miran bien, al cambiar los tornillos, pues cambia la posición de la boquilla con respecto al corno. ¿Sí se dan cuenta? Entonces uno queda como un poco incómodo. Es la realidad. Y aquí es donde va la siguiente. Este señor, Anton Joseph Hampel, perdón, Jean-Baptiste Stich, empieza pues como a jugar con eso. Primero se da cuenta de que si él va a ser solista necesita un corno diferente con la campana más pequeña para que sus sonidos no suenen una buche, sino que suenen como deberían sonar, ¿sí? Primero. Y segundo, pues se da cuenta de que si tiene que utilizar tonos más grandes o tonillos más grandes, pues su posición se va a cambiar y la mano va a estar más incómoda. Entonces este señor, con este señor que le ayuda, Johann Gottfried Hadenow, no sé cómo se dice, ¿quién ahí en alemán me pega la ayudadita? Con este señor Johann. Ya Johann Gottfried Haltenhoff. Listo, entonces con Johann, mejor dicho. Con Johann, entonces el man se juntan y se inventan esta cosita que ustedes ven acá. Ya los tubos cambiables o los tonillos cambiables ya no van al tudel, sino que van al centro del instrumento. Y aquí es donde encontramos el mayor desarrollo de la época, que es la bomba de afinación. Que seguramente pocos sabíamos sobre eso. Los que tocaban en orquesta tenían unas tonalidades para el instrumento, que eran básicamente do, re, corno en fa, corno en si bemol. Esos eran los de orquesta. Y los que tocaban como solistas utilizaban fa, mi bemol y re. ¿Ok? Seguimos. Maestro, ¿puedes repetir esa última información que está bien interesante, las tonalidades? Qué pena. Las tonalidades. Los de orquesta utilizaban fa, do, si bemol y re. Y los solistas, fa, mi bemol y re. Listo, Maestro, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, lo que estaban en esta época, que es como la época del esplendor como tal de la trompa natural y toda la vaina, entonces lo que básicamente querían estos intérpretes o estos constructores de instrumentos era hacerle la vida más fácil al cornista. Porque primero, si este man tenía una doble carrera, que era ser solista, y aparte tocar en la orquesta, pues tenía que tener dos instrumentos. Y jugar con todos estos tubitos que ustedes ven acá, con todos estos tornillos. Entonces, para este man era un problema el berraco. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que en esa vaina, en ese momento, trataron de ayudar
los constructores con eso. Y se inventaron este instrumento que ustedes ven acá, que se llama la trompa omnitónica. ¿Sí? No sé si en estos días ustedes recuerdan que hubo una foto que mandó Joel en un grupo de Corano Horse, con un grupo, con un corno como con 5 rotores y un resto de vainas todas raras, y que algunos preguntaban que qué era esa vaina. Y vos tú, sí. Y 2 tudeles. Eso era un corno omnitónico, pero en esta época hecho por Alexander. ¿Sí? Eso ya es con rotores. Pero en la época del clasicismo, lo primero que trataron de ayudar a esa evolución del instrumento para que el man no cargara tornillos y todo este tipo de cosas, y 2 cornos y todo eso, se creó, este fue lo primero que se empezó a hablar, el corno omnitónico. Este fue construido por Dupont en París en el año de 1815. Este que ustedes ven acá tiene un tubito que es básicamente como la vara del trombón. Y lo que hace, si ustedes ven acá, es moverlo para que coja unas bombas diferentes. Y de esa forma se cambiaba de tono. Aquí encontramos el más común de todos, que es este que ustedes ven acá. Y en cada tudel de estos hay una tonalidad. Entonces lo que hacían era cambiar la boquilla del punto donde estaban. En este tenía 2 tudeles, que es básicamente el mismo principio de Alexander, y que el maestro lo recuerda que él lo vio, que básicamente era con 2 tudeles, y lo que hacían era con este tubo, como ya tenían la bomba de afinación, era desplazarlo para poder cambiar de tonalidad y que quedara en el tubo que necesitaban. En este tenía una serie de como de pistones, rotores, aunque no se podían llamar así, ¿sí? Y lo que hacía era cerrarlos o abrirlos con el fin de que el aire pasara por diferentes tubos para cambiar la tonalidad. En este ya había la invención del pistón y era básicamente lo mismo. Este es una perilla que ustedes ven acá, el cual se voltea para cambiar las mismas a las tonalidades. Este es una de las primeras cornos con llaves, ¿sí? Básicamente el mismo principio de la trompeta de rotores, que si ustedes conocen una trompeta de rotores tiene una llave de desagüe que la utilizan ellos para tocar las notas más agudas. En este instrumento tiene el mismo principio. Se apretaban las llaves para primero cambiar un poco la tonalidad, pero muy cercana, y para trinar. Era básicamente como la trompeta barroca también en el concierto de Brandenburgo número 1, que también lo hacían con medio de rotico los trinos. Aquí está la función de cada una de las llaves para cambiarlo. Les hablaba de los pistones. Quien desarrolló los pistones se llama este señor Stolzel y Blumel. Estos señores trabajaban en talleres independientes, cada uno empezó a hacer como una evolución acerca de los pistones, ¿sí? Lo primero que le colocaron al corno fueron 2 pistones, como ustedes ven acá, y lo que hacía era, al apretarse, pues pasar el aire por diferentes tubos, como ustedes ven en estas imágenes que están acá. De esta forma podían lograr la escala cromática. La patente de la época se le dio a este señor Stolzel, aunque en realidad fue un trabajo mutuo, pero el que quedó con la patente fue Stolzel. Aquí ya Luis, espérame un encontramos... segundo, porque es que tienes 2 preguntas. Sí. Entonces, la primera pregunta de Sergio Sierra es que si desde ese entonces el corno ya era un instrumento transpositor. Sí, claro, siempre ha sido transpositor, porque los compositores escribían, primero, ellos siempre pensaban el instrumento para la tonalidad para la cual estaba escrita la obra. Si la obra estaba escrita en re, colocaban el corno en re, o dependiendo de las características que estaban utilizando, ¿sí? Si lo que querían era un sonido más agudo o algo así, pues se basaban en eso. Entonces siempre tenían y siempre estaban cambiando de tonalidad, porque pues era lo normal del instrumento, era lo habitual. Por eso es que cuando tocamos, qué sé yo, música antigua, pues podemos encontrar transposiciones constantemente en la partitura. Pero era porque era común para ellos, muy común. Vale, y hay una cosa que yo quiero como complementar ahí, porque muchas preguntas, muchas veces yo recuerdo que tenía esa pregunta desde pequeños, ¿por qué tenemos que seguir transportando? ¿Por qué lo escribían en la transposición? Entonces, para los que no han tenido la oportunidad de tocar corno natural, pues al menos conocer la escala en corno natural cuando tocamos,
Si vamos a tocar la escala de do mayor o fa mayor, siempre va a ser la misma posición. Entonces sería do abierto, re cerrado, mi abierto, fa cerrado, sol abierto, la medio cerrado, si cerrado y do abierto. Al poner, al escribir exactamente en re, en mi, en fa, en sol, en lo que sea, el transporte que sea, cuando se hace la posición de las manos va a ser exactamente igual. Nosotros estamos tocando corno en re, entonces estaríamos viendo un la escrito a nosotros, lo estaríamos transportando en la, pero la escala sigue siendo exactamente la misma. Entonces dice corno en re, está escrito en do, pero suena un la y va a ser abierto. Y si suena un re, si está escrito un re, que sonaría un si, tiene que ser cerrado. Por eso ellos solo tenían que aprenderse una sola escala con las manos y no tenían que estar pensando en otro tipo Diferentes de cosas, en tonalidades. otras diferentes, exactamente. Entonces por eso es que se escribían las partituras en esa época para transportar y no como los trombones que ya están transportados o las trompetas en algunos casos. Dani, a mí me gustaría complementarte esto, que es muy importante este tema porque nos ayuda también a identificar para qué son los transportes, ¿cierto? Y Ujú. o sea, es todo esto que ustedes están diciendo, pero además hay algo extra que se dio sobre todo en el clasicismo, y es que cada tonalidad genera un color diferente. Exacto. Y Claro. entonces lo empezaron a utilizar para una función determinada. Entonces, realmente, por eso en el clasicismo siempre la gente pregunta, pero ¿por qué no escriben todo en fa y ya? Porque es que la tonalidad de fa en esa época tenía Una un, característica. una característica que era más solística, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la 41 de Mozart, que es acompañamiento con tímpanis, con trompetas, necesitaba era un color que acompañara y asimilara más al tímpano, entonces por eso es corno en do. Entonces lo que Luis decía ahora, que las características de solista eran mi bemol, re y fa, ¿cierto? Y Ujú. si bemol grave, do, son más acompañantes. De orquesta. La octava de Beethoven también, que es segundo movimiento es corno en si bemol grave. Es simplemente puro metrónomo, pam, 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 ¿cierto? Y ya después, el corno en sol, en la, ya lo utilizan para dar otro tipo de colores armónicos, ¿cierto? Como para mezclar mejor con madera, con madera perdón, con madera y con cuerdas. Entonces, realmente el transporte no es porque así, porque las tuberías existían, o sea, obviamente sí, pero también es porque tiene una característica cada tonalidad. Ujú. ¿Alguna pregunta más? Sí, había otra pregunta de Juan Pablo que pongo Castellanos. Eh, Castalla. el peso, ¿cuál era el promedio del peso de estos instrumentos, los que nos mostrabas antes, los que tenían más Los tuberías? omnitónicos, básicamente ese era el gran problema, eran demasiado pesados, o son demasiado pesados, porque supongamos lo mismo, el corno que mostró Joel en estos días era con 4 o 5 rotores, no recuerdo bien, y todas estas bombas y todo esto, son instrumentos demasiado pesados, inclusive se habla que es más pesado que un corno triple, entonces ese era el gran problema de ese, por eso es que esos instrumentos en realidad nunca siguieron, porque la verdad es que eran demasiado pesados. ¿Sigo? ¿O Sí, sí, alguna por otra favor. pregunta? Sigue, por favor. Listo, entonces aquí vemos otro ejemplo de corno con pistones, sí, pero este principio de los pistones, si ustedes ven ahí, sí, Como se había dicho ahorita que la época de oro, digamos que el corno fue, o sea, el inicio fue como entre 1750 y 1820 sí, sí, por el desarrollo de esto, ¿cierto? O sea, porque fue en ese momento en que se empezó a desarrollar eso o por el tema del repertorio. por todo, porque Lo- básicamente los constructores se fijaron en ese instrumento para poder hacerle adelantos, porque los compositores podían escribir, porque ya se había desarrollado la técnica de la mano y podían escribir cromáticamente y escribirle solos como tal. Entonces, por eso fue que en realidad se vio como que lo más importante era el corno ya hacía parte de la orquesta, ya no estaba solamente para el entretenimiento de la corte y la ida a cazar, sino que ya hacía esa función, aparte de que era un instrumento demasiado llamativo por su color. No era igual a la trompeta porque era un poco más oscuro y no era igual al trombón porque estaba en esa parte media. Entonces, en realidad era demasiado llamativo por su sonido y porque sus características lo daban de esa forma. Muchas gracias. La época de oro. ¿Seguimos? Ok.
Entonces este de pistones funciona básicamente con esta cosita que es como una rueda y lo que hace es abrir o cerrar para pasar el aire y cambiar de tonalidad. Seguimos hablando del corno omnitónico. Luego seguimos con este, que es básicamente el mismo principio, pero con rotores, ¿sí? No es que de esta época, aquí la fotico se me adelantó, pero no es que de esta época ya hayan el rotores, no, estos son llaves, básicamente, que lo que hacen es cerrar o abrir el paso del aire. Yo no sé si alguna vez ustedes han visto, hay un cornista alemán muy famoso, Peter Dahl, el cual toca un corno de época muy antiguo, un corno discán, que tiene una llave de estas, básicamente, que lo que hace es abrir o cerrar, y lo que hace esta llave para él es hacer los buchés sin tener que transportarlos. Entonces lo que hace es cortar el aire para que pase por un tubo o no. Entonces, básicamente eso. Es el mismo principio de los cornos omnitónicos. Este es el mismo principio del corno, de hecho es un ejemplo de modelos de corno de Girasek, que tiene un corno con el rotor en la mitad, y Alexander, el 403S, que tiene lo mismo. Básicamente es eso. Lo que hacen es, para poder cambiarle la tonalidad, moverlo a diferentes puntos para que pase el aire por diferentes tuberías. Y ya luego vamos ahora sí a la llegada del corno a Colombia. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Entendido? Perfecto, Luis. Muchísimas gracias. Esto es de la forma más rápida posible, ¿sí? Porque hay muchas cosas que decir de la historia del corno, pero básicamente es como esto, para que lo tengamos ahí claro. ¿Sí? Perfecto. Ok, listo. Entonces, primero, antes de hablar de la llegada del corno a Colombia, tenemos que hablar de una parte muy importante en nosotros, que fueron los muiscas. Los muiscas tenían un instrumento que se llamaba el fotuto. ¿Saben qué es el fotuto? Ni idea. ¿No? ¿Alguna vez han escuchado hablar del fotuto? No. ¿Alguien? Bueno, pues este instrumento era utilizado por los muiscas para sus ceremonias y para todo eso. Y es este instrumento, una caracola marina. Qué Ellos pena, de lo... hecho, poco, perdón, hace Sí, poco, hace pues unos años, en sí. EAFI se hizo una obra para bronces, no me acuerdo si era solo bronces o también con maderas, que tenía de inicio llamado con fotutos. Y Fotutos. había como buscar la nota también metiendo la mano dentro del caracol y eso, pero se hizo en algún momento una obra así que no recuerdo cómo se llama. Exacto, sí. Pues este instrumento es de los muiscas, básicamente. Y lo que ellos hacían, pues los muiscas viven en el centro, o vivían en el centro del país, perdón. Y lo que hacían era, cuando hacían sus intercambios comerciales con las personas del Caribe, pues entonces de esta forma ellos les cambiaban oro por conchas o caracolas, perdón, y tenían que ser grandes para poder producir este sonido, y entonces de esta forma era que los conseguían y los empezaron a implementar en sus rituales. Eh, Ellos empezaron a luego diseñarlos de arcilla, luego los cubrían con metales, luego se dieron cuenta que podían utilizar otros implementos como la madera, luego se dieron cuenta que también lo podían utilizar los cuernos de venado, y así pues dio como la cosa como tal. Esto es propio de los jesuitas. Este instrumento, hay como un gran hallazgo que se hizo en el año 2009, que fue en la Maceta de los Santos, en Santander, en donde descubrieron un fotuto poco quebrado, pero que había algo así. Un ejemplo también de fotuto de los que han ido al Banco de la República en Bogotá, hay unas en oro, unos clarines con trompetas pequeñitas, también es un ejemplo de fotuto o de una evolución de fotuto, y es básicamente como eso. Luis, Entonces ¿sabes si vamos a lo esos, espérame un segundo, esa que... colección, esos instrumentos estarán en la Biblioteca Luis Ángel Arango o están en el Museo del Oro? ¿O sabes en dónde se pueden ver esos instrumentos? Y yo sé que el de las trompeticas, que son como 4, está en el Museo del Oro. Ok, Y en la Luis Ángel no está, porque yo cuando fui a buscarlos y no hay fotuto. vale, De hecho, vale, es que los gracias. fotutos que se han podido encontrar se encuentran rotos. Entonces, como tal, Vale. no. Sí. Ok,
Entonces, aquí es donde va la parte importante de mi investigación. La primera orquesta que se encuentra, la primera orquesta proveniente de España que llega a Colombia es en el año de 1783, la cual interpretaba tonadillas. Esta orquesta, ¿sí?, trae a estos intérpretes que ustedes ven aquí. Pedro Caricarte como director, los violines son estos señores, y los que nos vienen al nombre de nosotros, o más importantes para nosotros, son estos señores, Diego García y José Garzón. Aunque en unos libros se encuentra como Diego y José María García, ¿sí? Pero pues básicamente estos son las personas que llegaron. O sea, dependiendo del libro que usted coja, pues unos van a decir que son Diego García y José Garzón, otros Diego y tal, pero pues la idea es que vamos a llamarlos Diego García y José Garzón. Yo traté de buscar a estos señores en la historia del corno en España, si alguien conocía, y nadie conocía a los que le pregunté. Seguramente señores tienen que hacer parte importante de eso. Estos señores tocaban el corno de orquesta. Como ustedes ya entienden ahora, o como ustedes veían, el corno de orquesta tenía unas cualidades diferentes al corno de solista, ¿sí? Entonces, básicamente se cree, porque no hay certeza alguna, era que estos instrumentistas no tenían la técnica de Hampel, de la mano. ¿Sí? ¿Estamos todos ahí? Perfecto. Seguimos entonces en el año de 1784. Bueno, ya habíamos dicho que entonces la primera agrupación que llega a Colombia es esta, que tocaba tonadillas. Los que no saben qué es una tonadilla, es el principio de la zarzuela, ¿sí? Básicamente. Y, y estos señores pues interpretaban ahí, y pues como vienen de gira, pues la idea es que se quedaban, y muchos se quedaron en Colombia. Entonces ya luego en el año de 1784 se crea la Banda de la Corona. El director, el mismo director de la Orquesta Español, y en lo mismo se quedan también los cornistas Diego García y José Garzón. En el año de 1791, para la llegada del arzobispo Baltasar Jaime Martínez, se crea una especie de orquesta en donde se utilizan músicos de la Banda de la Corona músicos españoles. Se cree que esos músicos españoles hacían parte de esta orquesta proveniente de España. La música que se interpreta en esa época es música de Michael Haydn y Christian Canavish. Se piensa que la música que se utilizaba era música de orquesta sin la técnica de la mano, o sea que seguimos con la trompa natural sin técnica de mano. Aquí hay una parte importante también. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Nada, todo claro. Ok. Bueno, pues entonces ya estaba lo de las bandas, ya estaba la Banda de la Corona, que era una banda muy importante, ya teníamos dos cornistas, que eran estos señores españoles, ¿sí? Entonces ya se empieza a crear la necesidad de tener más bandas militares. Siempre estaba todo con base a la milicia, a los militares. Entonces en el año de 1809 se crean dos bandas, que son la de artillería y la de milicias. Aquí hay una anécdota muy, muy interesante que este señor Escobar anuncia en su libro. Él dice que en esta banda habían muchas disputas o enfrentamientos musicales, todo era con base a lo musical. Como ellos no leían partituras, sus fanfarrias siempre eran de oído. Entonces lo que hacía una banda, la otra al escucharlo trataba de imitarlo. Esa era la rivalidad que existía entre las dos. Siempre era como eso, y tratar de hacer nuevas fanfarrias o nuevas músicas para ellos. Una de esas cosas que se cuenta es que un cornista que iba a caballo con su instrumento en un viaje pierde su boquilla. Al perder este man su boquilla, pues la única forma de tratar de arreglar y ayudar su problema fue colocarle una carta de naipe, y con eso intentó tocar y siguió a hacer. La otra banda lo vio y le pareció que era una evolución para el instrumento, entonces trató de imitarlo. Básicamente esa es como la anécdota. ¿Entendimos? Todo claro. Ok. Luego vamos al año de 1810. Como les decía, entonces básicamente todo era, todo era de oído, aprenderse las fanfarrias de oído. En el año de 1810
pues se quería hacer un toque en la plaza de Bogotá. Para esto piden por favor colocarle luz a la tarima. Entonces se cree que en esa época, al pedir que le coloquen luz a la tarima, era porque los músicos necesitaban leer partitura. Entonces básicamente, esta es la primera parte donde se puede decir que ya los músicos están leyendo, en el año de 1810. Luego, en el año de 1820 y 1828, este señor Antonio Velasco, quien era el jefe del organista de la catedral o el capelmaster de la catedral de Bogotá, hacía pequeñas reuniones donde reunía tanto a músicos criollos como a músicos españoles y trataba de tocar música para los próceres de la patria, pero esta música que hacía era música proveniente de Europa. Estamos hablando de que ellos intentaban tocar oberturas ya de Rossini y todo este tipo de cosas, o de los músicos que habían en ese entonces. Este señor trataba de hacer eso. Una parte importante era que a los músicos criollos, pues como eran los criollos, pues ellos no tenían tanto acceso a muchas cosas, entre ellos a la comida, y los invitaba, porque pues esto era un gran banquete, entonces los invitaba a cambio de tocar sus instrumentos para los próceres y para el entretenimiento de las personas que se reunían, era para comer. Entonces, de alguna forma ellos accedían a tocar solamente por la comida. Esa es otra anécdota y otra forma de explotar a los músicos. O sea, eso nunca cambió, pues. No, eso no ha cambiado. Eso está todavía. Mira, Luis, una pregunta y como no sé si de pronto hay algo de información al respecto. Se sabía que que en la época de las conquistas los indígenas eran grandes artesanos, unos orfebres magníficos. ¿Jamás se intentó replicar instrumentos europeos hechos en Colombia por estos artesanos? Que se sepa, no. O sea, lo más parecido al corno fue el fotuto. Ujú. Y el fotuto tenía lo que hacían era tratar de imitar la misma caracola con barro o tratar de hacerlo, cubrirlo con las cosas de oro, con las laticas de oro. Pero todo esto, cuando llegaron los españoles, se lo llevaron. Se supone que Vale. todo eso se perdió, el que estaba en oro se perdió. Entonces, Ujú. si tenemos alguna otra cosita ahí, se perdió. Y lo que se encuentra de barro se quebró. Entonces, Vale. como tal. Y de hecho, los jesuitas, los instrumentos que tocaban era oboe, violín, pero nunca se habla de algún jesuita que haya estado en Colombia que toque un instrumento como la trompeta o el corno, no. Ok. Bueno, entonces vamos al año 1838. Artistas criollos e invitados españoles empezaban a tocar ya el Barbero de Sevilla, la italiana Nargel, y ahí seguimos hablando del corno natural. Aquí puede haber ya un gran problema, es porque si conocemos todos el Barbero de Sevilla, como la italiana Nargel, aquí ya hay una parte de solo de instrumento considerable que para un corno natural sería un poco complicado. Entonces ya aquí habría algo de la técnica o suprimirlo por otro instrumento. No hay una base para eso. O sea, no se podría decir nada porque no existe nada en los libros que hable exactamente de qué hacían los cornistas con respecto a ese solo. Pero me imagino que intentaban tocarlo. ¿Listo? En el año de 1846 se crea la Sociedad Filarmónica y en ella ya hay 5 cornistas, varios extranjeros, en realidad se cree que todos eran extranjeros, que son Félix Rey, Bernardo Dourde, Ignacio Tálora, Mariano Castillo y Mr. E. Yusup. Así aparece en el libro de Perdomo Escobar. ¿Preguntas? Oh, claro. Ok. En el año de 1865, ¿cómo se llama este? El encargado ay, se me olvida el nombre de este señor. El encargado de los instrumentos de las bandas que habían en ese entonces, que era la artillería, zapadores y Ayacucho, escribió una carta a un ministerio, no me acuerdo en este momento cómo se llama, diciendo que tenía unos instrumentos en su poder que no sabía qué hacer con ellos. Entre ellos habla de unas trompas con tonillos intercambiables y habla de un
unos instrumentos requintos, de un saxhorn requinto, ¿sí? Que él no sabe qué hacer con esos, que qué hacía con eso, pues esa es la carta que manda ahí, entonces ya ahí decimos, bueno, seguimos todavía teniendo cornos naturales. En el año de 1875, Luis, en una la, preguntita. sí, O sea que aquí estamos hablando de que hay, el corno está en Colombia, pues el corno natural, pero no estamos hablando de que colombianos toquen el corno, ¿cierto? no, la verdad es que no hay certeza alguna de que sean colombianos, que sean criollos. Exacto, o sea, realmente el corno llegó, pero nunca, pues, pero en esta época no había llegado como al medio, digámoslo así. Exacto, sí, los que llegaban eran músicos extranjeros, sobre Y a todo tocar, y españoles, ya, exacto, ya. sí, pero no se habla de que los criollos tocaban, sí. De hecho, porque las mismas bandas que habían militares, muchos también eran extranjeros, que en las mismas giras que venían se quedaban. Ya, muchas gracias, Luis. Ok, bueno, el año de 1875, para la celebración del 20 de julio, hay una banda marcial y en esa banda marcial tienen cornos. En el año de 1882 se crea la Academia Nacional de Música. Esto es un punto importante porque ya aquí hay la primera escuela de música y uno de los profesores y el primer profesor de corno que data la historia se llama Jorge W. Price. Este señor en realidad no era cornista, sino chelista y era pues una persona que, como su nombre lo escuchan, era un americano que vivía en Colombia y lo que hacía era traducir los libros que tenían acceso en Estados Unidos y pasarlos al español para que las personas de acá pudieran estudiar y entender un poco. Y de esta forma, por eso este señor fue el primer profesor que encontramos. ¿Sí? ¿Se acuerdan ahorita cuando les hablaba del saxhorn? Pues el saxhorn es este instrumento que ustedes ven acá, que como lo conocemos todos nosotros, se llama corno alto o fliscorno alto. ¿Sí? Este instrumento fue creado por Adolf Sax, aunque en realidad la patente se le dio a él, pero este instrumento muchas personas lo estaban desarrollando. Ya había la invención de los pistones y todo eso, y la tonalidad que se utilizaron fue mi bemol y si bemol, que es básicamente como lo encontramos nosotros, y cuando este instrumento lo conocieron en Colombia, en las bandas militares, en ese momento fue que se sacaron las trompas naturales y se vino este instrumento porque como las trompas naturales tenían tantas limitaciones, tenían que cambiar los tonillos para poder tocar las fanfarrias y solamente podían hacer los rellenos melódicos, con este instrumento ya podían hacer muchas más cosas y para ellos era mucho mejor. Entonces, por eso fue que los importaron y los trajeron a Colombia y esta importadora Monpós, fue la primera que los trajo a Colombia. ¿Preguntas? Todo claro. Ok, entonces ya se da la Academia Nacional de Música y todo esto, este señor Jorge W. Price empieza a enseñar, la Sociedad Filarmónica se crea, tenemos 5 cornistas extranjeros, por lo general se cree que son extranjeros, y bueno, ya se da como tal la evolución y tal. Ya empezamos a hablar que en el año de 1933 existía ya la Banda Nacional de Colombia, y este señor que ustedes conocen, José Rosso Contreras, ¿saben quién es, cierto? Un santanderiano que escribió Creo que sí, un compositor. el Bueno, compositor. ¿Y de qué más fue el compositor? Importante, himno nacional de Colombia. Bueno, pues este señor, quien es tan importante, fue uno de los músicos, primero pues venía de Cúcuta, de Santander, de toda esa parte, muy, 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 muy importante, ¿sí? Y se ganó una beca para ir a estudiar a Italia. Este señor se fue para Italia, estuvo 3 años, de hecho, luego de estudiar en Italia se fue para Viena, y en Viena una de las anécdotas que se dice es que suite sobre motivos colombianos, ¿la conocen? Sí, ¿Sí? Pues este señor fue el compositor de esa obra y se estrenó por primera vez en Viena. Este señor la escribió para esa orquesta, para la orquesta de Viena. Fue el primer compositor que de alguna forma hizo música colombiana
en Europa. Y esto le dio mucho papel en Colombia y fue uno de los músicos más importantes en realidad. Este señor pues, fue director en el año de 1933, el director de la Banda Nacional de Colombia, y ese mismo año él solicita al gobierno la reorganización de la banda. Pues este señor ya estaba estudiando en Italia, conocía muchos instrumentos, ¿sí? Que los criollos no conocíamos, y por eso es que ustedes en la Banda Nacional, cuando ustedes en algún momento de sus bandas piden partituras, aparecen instrumentos que clarinete, requinto, por decirlo de alguna forma, porque pues, es común ahora, pero pues en ese entonces, hace unos 10, 15, 20 años, no era tan fácil, no es tan fácil escucharlo. Habían un resto de instrumentos, hablaban también de cornos altos en mi bemol, cornos en fa, fliscornos en do, fliscornos en si bemol escritos en clave de sol, tubas en mi bemol, tubas en si bemol. Toda esta reorganización de instrumentos nuevos fue gracias a este señor, porque este señor pidió que para poder colocar todo su conocimiento italiano que él traía, necesitaba una serie de instrumentos que no existían. Pues como este señor era ya tan pesado en Colombia, tanto que el presidente pues lo adoraba y toda la vaina, este señor hizo traer todos los instrumentos y los pidieron desde los Estados Unidos. Y ahí fue, básicamente, como llegó nuestro corno a Colombia. Este señor, de alguna forma, esto ya es una anécdota y ojalá no la estén grabando, no mentiras. Este ya es una anécdota. Este señor, pues, aparte de ser un poco fuerte, cuentan, la verdad es que dicen que era un poco tosco con los criollos, ¿sí? No sé si es gracias a su vivencia en Italia, lo que sea, pues él decía que los criollos no podíamos tocar los instrumentos europeos como el corno. Entonces, por eso, este señor pide que le traigan unos músicos también extranjeros y entre ellos le traen unos italianos, dos cornistas y uno de ellos que es profesor o que fue profesor de varios de nuestros profesores o de nuestros conocidos, se llama Sergio Cremaschi. Sergio Cremaschi es el cornista que fue profesor en Colombia, mayor conocido por todos. ¿Sí? Básicamente este señor fue quien nos enseñó a decirle a todos corno al instrumento. Por eso es que nosotros decimos corno y no trompa. ¿Sí? ¿Ya me están viendo? No. ¿Hice algo? Ese virus, ese coronavirus del computador, Luis. Sí, sí, ¿me están viendo o no me están viendo? Ya. Sí, No sé. sí, pero tienes que ponerle dejar de presentar. Ah, por eso yo decía que no me vean. Ya, quedamos listos. Yo tengo una pregunta. Yo conocí una vez, de hecho, yo toqué algo que se llamaba corno italiano, que era tenía el registro de un alto en mi bemol. Pero este tenía pistones de trompeta y la campana iba hacia la izquierda. ¿Alguna razón para Bueno, ese tipo de cosas? cuando la banda nacional había, pues entonces dentro de los instrumentos que este señor pedía cornos en fa y cornos en mi bemol. El Ministerio de Cultura de la época, para poder empezar a llenar a Colombia de bandas, pues vio una gran solución en traer melófonos. Esos melófonos son los cornos altos en mi bemol de pistón que ustedes ven, que en vez de estar para la derecha, están para la izquierda. Es básicamente eso. Por eso es que esos instrumentos y fueron muy populares en Colombia. Inclusive, muchos aprendieron en esos, inclusive aún los hay. Pero eso fue por una votación del Ministerio de Cultura con base a todo lo de este señor, Rosso Contreras. Sí, Luis, todas estas instituciones, la Banda Nacional, todo esto estaba pasando en Bogotá. Sí, sí, pero antes de la banda nacional estaba la banda que dirigía el señor Rosso. Este señor en realidad era un gran músico, pero era por su cercanía a Venezuela donde había demasiada evolución musical. Entonces, pues yo no alcancé a leer mucho si él en realidad tuvo estudios en Venezuela y luego volvió a Cúcuta o lo que sea. La cosa es que este señor era un músico muy bueno y allá existía una banda. Este señor tocaba en una banda militar, tocaba clarinete, saxofón y percusión, ¿sí?
Y bueno, pues la vaina era que él estaba ahí y luego se volvió director de la banda. Lo que pasa es que él era director técnico de la banda porque no podía ser el director titular, porque era desconocer al profesor que ya había antes. Ujú. Y en la parte de la costa, Cartagena, Barranquilla, ¿tenemos alguna información de algún tipo de agrupación o instrumentistas? O incluso aquí en Bogotá los instrumentos no llegarían a Bogotá, llegaban a Honda. En Honda no se quedó alguna cosa. Pues ahí dentro de las cosas que se puede leer, hay un clavicordio que se construyó en Colombia, en Boyacá, que se trajo en la época de Simón Bolívar y Santander, y la idea era como las mujeres, quienes eran las que tenían que hacer eso, porque pues ellas no podían ejercer otra función más, sino el entretenimiento de los hombres y todo este tipo de cosas, ellas tenían que aprender a tocar en sus momentos de ocio un instrumento, y entre ellos era el piano y el clavicordio, y empezaron a construirlo en Boyacá, y eso es como básicamente la parte. Por la Dorada sí se trajeron muchos instrumentos porque era un puerto de entrada, pero cuentan que se traían pianos sobre todo para esas mujeres. No se hablaban de otros instrumentos que eran con base a las bandas militares. Perfecto, Luis, gracias. No sé si hay más personas que tengan alguna pregunta, que tengan alguna duda. Preguntas, dudas. No, dudas, todas, pues hasta yo. ¿Dónde están los cornos? ¿Alguna? Kevin, abre el micrófono y le preguntas directamente. Que no se asuste, hermano. Preguntas. Ya, esto Kevin. Listo, ya. ¿Me Ya, escuchas? ya. Ah, Sí, ahora sí. Perdón. Hola, Kevin. Luis, muy chévere toda la información. Charla, Pero, José Rosa Contreras fue muy importante y todo esto, pero antes que estaba Oreste Síndico, que fue el compositor del himno nacional y profesor aquí en Bogotá de música. También se habla de la compañía de ópera que hubo en Colombia y giraba por Colombia. ¿Hay datos de qué cornistas estaban ahí? los de la Sociedad Filarmónica. Los de la Sociedad Filarmónica. Sí. ¿Y quiénes eran ellos? O sea, es que de Pues pronto es que puede ser. se habla que no habían criollos. Se habla que eran puros extranjeros, que los mismos Jorge W. Price y los creadores de la Academia Nacional de Música fueron los que hicieron todo el trabajo. Entonces ellos traían músicos, amigos de ellos, con los cuales estudiaban o conocían. Pero porque siempre estos instrumentos, el pensamiento era que los criollos no podían hacerlo. Entonces era básicamente así. Luis, Angie Vanessa Fernández dice que ella piensa que sí vieron existir cornos en Ibagué desde 1887 porque se interpretaban obras sinfónicas. Sí, seguramente. Lo que pasa es que, o sea, yo me limité, fue a la entrada del corno a Colombia. Entre las regiones, yo hablé exactamente de mi región, ¿sí? Porque es bastante nuevo en mi región, en Caldas y en Manizales, básicamente, ¿sí? Pero de otras regiones, no, era muy complicado tener información, porque me hubiera tocado desplazarme, ir hasta allá. Yo sé que Ibagué tiene mucha historia sobre eso, ¿sí? Pero para eso tienen a una persona que les va a hablar esta semana, porque Sí, la verdad ahí tienen demasiada información y seguramente por su cercanía a Bogotá, pues habían cosas que se podían hacer. tendremos durante la semana, con suerte, a una persona de Ibagué que nos va a comentar algo porque pues hay muchísima información. Felizmente yo cuando estuve en Ibagué intenté acceder a archivos de la biblioteca y ellos me dijeron que en alguna inundación se perdió muchísima información que había Sí. ya de los principios. Entonces pues no hay demasiada información, sobre todo de quién fue el primer profesor de corno. No, ahí al menos en el conservatorio no la tenía, pero además que seguramente ellos sí deben saber más cosas, porque pues yo creo que el epicentro de la música en esa época en Colombia. Yo creería que sería importante tener claro quiénes eran los cornistas de la Sociedad Filarmónica, porque con base a eso seguramente ellos son los que empezaron a nutrir todas las regiones, sobre todo en la cercanía de Ibagué. Claro, claro que sí.
Bueno, creo que no hay más preguntas. A mí me gustaría hacer como una reflexión. Ajá. Eso no como, voy a hacer una oración. Reflexione, hermano, reflexione tranquilo. No, sino que, o sea, es un poquito triste y también como motivadora, porque es que estamos hablando que en Europa hace muchos años hay una evolución muy grande pues, de muchos años atrás y muchos virtuosos del clasicismo, incluso desde el barroco, y nosotros estamos hablando, o sea, que llegó muy tarde el corno y a pesar de todo, pues mira cómo ha avanzado como la escuela de corno actual. Porque si nos vamos a la escuela, pues imagínate a Alemania en escuela, ¿cuántos años nos lleva en Colombia? Que es que mira que entró y no solamente entró, o sea, no entró, no, en esa época no se conoce de ningún virtuoso ni ninguna persona que haya hecho escuela o que fuera destacado. Simplemente están hablando de un par de cornistas que vinieron a hacer conciertos aquí con una orquesta, ¿cierto? Entonces, digo tristes porque, pues, aunque llegó, igual no sabíamos qué hacer con él. Y motivadores porque mira que a pesar de tan poquitos años, porque es que yo recuerdo en mi época cuando yo empecé a estudiar corno, pues yo ni siquiera, yo hasta después de ciertos años que me di cuenta quién era Lucho Pérez. Pero de ahí para allá yo nunca supe nadie así como destacado. Y mira, ahora hay muchos cornistas destacados, pues todos nosotros estamos haciendo prácticamente como la historia, porque, porque ahora es que se puede contar con cornistas. Mire la Filarmónica Joven, que todos son tan buenos, las orquestas juveniles, pues las profesionales también. Entonces, eso era lo único que quería decir. Gracias, maestro. Pero mira lo interesante que dices, Gabo, y mira lo que dice Luis. Desde esas épocas nos están diciendo que el cornista criollo no sirve, que el artista criollo no sirve. Y nosotros Siempre. desde pequeños, pues es que decimos, no, es que el cornista, el profesor colombiano no me sirve el de afuera. Entonces nosotros tenemos desde eso metido desde hace cuántos años en el subconsciente, el cornista criollo no sirve. Y lo que dice Gabo, mira cuántos cornistas hay ahora en la Filarmónica Joven, qué bien suenan esos cornos, cómo en que las diferentes regiones están haciendo escuela, Luis ahí en Manizales, y están cambiando las cosas, pero desde esa época tenemos en el subconsciente el cornista criollo no, no funciona. Siempre, siempre O sea, yo se. creo, perdón que interrumpo, yo creo que aquí es válido también como hacer una reflexión más amplia, ¿no? También de toda la cultura, o sea, porque nosotros, obviamente, es algo que no es propiamente nuestro, sino que ha sido adoptado, o sea, es como viene a ser hibridación en algún momento, ¿cierto? Pero además de eso, también esa supremacía de la colonización, que dejó la colonización sobre nosotros. Y yo creo que eso también es importante como subrayarlo, como que todavía está inserto, y no solamente en cuanto al corno, sino en cuanto a muchas otras cosas, a la cultura en general, el pensamiento de que el europeo es superior a nosotros. Entonces, igual, creo que ahí hay un tema también del que vale la pena reflexionar y vale la pena también reflexionar alrededor de lo propio, de lo nuestro. Si bien obviamente tenemos esto ahora, o sea, tenemos una influencia, sobre todo los músicos doctos, dicen acá, de la música europea, también qué pasa con lo nuestro, dónde está ese mestizaje, porque finalmente nosotros también al ir adoptando eso, igual también viene a ser un mestizaje y creo que también vale la pena pensarse si es posible o reflexionar si es posible pensarse en una escuela colombiana. Claro. Kevin, no, ahorita me decía algo y lo que pasa es que confundí un término. Rosso fue la arreglista, perdón que lo dije ahorita, lo dije mal, fue la arreglista del himno nacional de Colombia para banda. Fue él el que lo arregló. Yo dije ahorita que era el compositor del himno, no. Es el que hizo el arreglo, que todos tocamos. Perfecto. Pues yo creo que con esto, estas reflexiones cerramos la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Luis. Igual te tendremos durante la semana si nos quieres seguir colaborando con más contextualización de lo que nos sigan diciendo nuestros demás invitados sobre lo que
lo que No, pasaba seguro. en el país. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado acompañando. Durante la semana tendremos a más invitados que nos estarán comentando pues qué pasaba en Antioquia, qué pasaba en Cundinamarca, Manizales, el Tolima. Entonces, pues de esa manera vamos a ver qué era, de dónde venimos nosotros como cornistas. Muchísimas gracias a todos y esperamos a verlos mañana por acá nuevamente, misma hora, mismo canal. Gracias a todos. Gracias por la Gracias, invitación. muchachos. Chao. Muchas gracias por todo, Luis, y a todos los compañeros. Gracias. Ok, muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena tarde, en serio. Muchas gracias. Gracias a todos. Hey, Diego, ahora el micrófono, escuchemos. Muchas gracias, Luis. Yo me despido. Eso. Bello, virtuoso. Gracias, Luis. Chévere.